El Muro de los Lamentos es el sitio más representativo para el judaísmo y es también uno de los lugares más visitados por el turismo que visita el Estado de Israel. ¿Pero qué representa esta pared con tantos años de historia? ¿En qué época fue construida? ¿Y por qué es tan importante para el pueblo judío? ¿Los muros internos y subterráneos de qué época provienen y con qué objetivo fueron construidos? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío Guido Goldberg, guía de turismo licenciado del Ministerio de Turismo del Estado de Israel. Hola Guido, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola Nadia, qué bueno verte nuevamente. Guido, me encanta que siempre nos llevas de viaje a distintos lugares muy interesantes en el Estado de Israel y hoy nos toca visitar el Muro de los Lamentos. Me gustaría que me platiques, pues estamos ante el sitio más emblemático del pueblo judío. Esta pared tan famosa, tan importante para este pueblo, ¿en qué época de la historia fue construida? En primer lugar, debo decirte que es mi lugar favorito en el mundo. Cada uno tiene que tener un lugar en el mundo y este es mi lugar en el mundo. El cótel, como lo llamamos nosotros, es una pared que correspondía al gran templo de Jerusalén. Ese gran templo que fue construido por el rey Herodes, o reconstruido deberíamos decir. Y estamos hablando de aproximadamente el siglo I de la era común. Y el siglo menos, o sea, el siglo 0 y I. El rey Herodes gobernó acá más o menos hasta el año -4, algo así. Y entonces él fue el responsable de la construcción de lo que es el gran templo de Jerusalén. Es así, hubo dos templos. El primero fue destruido en el año -586 por los babilónicos. Y el segundo templo fue construido por los judíos que regresaron del exilio babilónico. Y lo hicieron austeramente porque no tenían muchas fuentes. Luego, cuando el rey Herodes asume el gobierno en la tierra de Israel, va a reconstruir, va a decir, el templo no puede ser así de pequeño, no puede ser así digamos, pobre, por así decirlo, de una manera bastante no agradable. Y entonces lo que va a decidir es agrandar el templo y construir una gran explanada. El Cótel, el Muro de las Lamentaciones, The Western Wall, el Muro Occidental, es una de aquellas paredes que el rey Herodes va a construir para poder levantar la gran explanada que va a sostener sobre ella el Templo de Jerusalén. Y ese es el Cótel, ese es el muro. El Cótel en el cual nosotros rezamos, el pueblo de Israel, ya hace muchísimos años por tradiciones y costumbres. Guido, esto me parece padrísimo que nos platiques en qué época fue construido, pero esto va más allá de una pared. ¿Qué representa el Muro de los Lamentos? ¿Cuál es la idea o el sueño que representa para el pueblo judío? Para el pueblo judío, el Cótel, y insisto en llamarlo el Cótel, porque cuando uno va a París no va a la torre del señor que la construyó, que se llamaba Eiffel, sino que lo llamamos la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo. El Cótel es el Cótel, ese es el nombre de él, es el nombre autóctono, y creo que de verdad habría que llamarlo así. Pero eso es un punto aparte. El Cótel significa mucho más, significa el deseo de la redención del pueblo judío, del retorno del pueblo judío a la tierra de Israel. El Cótel significa querer volver a estar juntos y estar de lleno en la tierra de Israel. El Cótel significa comunicación. A mí me gusta contar una historia que dice que el Cótel es la línea directa con Dios. Cuando uno quiere hablar con Dios, va al Cótel y ahí siente que está en el lugar donde se encuentra Dios. Según la tradición judía, dicen que la presencia divina nunca abandonó el muro occidental del templo. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a volver a este muro occidental, porque también existe el muro del sur y el muro del norte y el del oriente, pero el occidente es donde se indica, según la tradición judía, que desde ese muro volverá la construcción del templo y que de ese muro nunca ha dejado de estar la presencia divina. Esa es la historia del Cótel. Cuando los turistas vienen aquí a Israel, me paro enfrente del muro y les cuento
una especie de historia que dice que pongamos que el presidente de los Estados Unidos viene, el presidente de Israel va a visitar, o sea, el primer ministro israelí va a visitar Estados Unidos, llega a la oficina y hay dos teléfonos. ¿Para qué son? Uno para el Pentágono y el otro para hablar con Dios. Le dice el primer ministro israelí, ¿puedo hablar con Dios? Habla 2 minutos, corta. ¿Cuánto debo? $2 millones. ¿$2 millones? Sí, es que hablaste con Dios. Entonces, cuando viene al revés, las visitas de Estados Unidos a Israel, dice hay 3 teléfonos, uno para Estados Unidos, uno para seguridad y el tercero para hablar con Dios. Dice el presidente de Estados Unidos, ¿puedo hablar? Sí, habla tranquilo, habla 45 minutos, corta, le dice, ¿cuánto te debo? $1. Dice, ¿cómo $1? Sí, acá llamada local. Eso es de alguna manera lo que yo siento que es el cótel, es la llamada local, es el punto en el cual nos podemos encontrar directamente con Dios y podemos hablar con Él. Cuando yo a veces doy clases o enseño y veo que a los niños no me escuchan o los estudiantes no me escuchan, digo, pero me siento que estoy hablando, te dice, el estudiante dice, estás hablando con la pared, nadie te escucha. Le digo, no te preocupes, estoy acostumbrado, porque voy al cótel y hablo con la pared, pero no hablo con la pared, porque mi corazón está hablando con Dios, está hablando, está comunicándose con la presencia divina que se encuentra en ese lugar. Según la tradición judía, desde este muro se va a volver a construir el tercer templo, y cuando se construya el tercer templo, el pueblo de Israel va a ser redimido en su totalidad a la tierra de Israel. Estamos hablando entonces que llevamos poquito, bueno, aproximadamente 2000 años los judíos rezando en esta pared occidental, que no es otra cosa más que lo que quedó de una construcción que fue majestuosa, que fue milenaria, que fue muy importante para el pueblo judío. Platícame un poco del momento de la destrucción en el año 70, cuando este templo fue destruido. Te voy a ir un poquito más atrás y me voy a ir a las descripciones que tenemos del templo de Jerusalén antes de la destrucción. Flavio Josefo, que es el historiador judío romano, que nos cuenta muchas de las cosas que sabemos, como lo hizo en Masada, dice que quien no vio el templo de Herodes no conoció un edificio bonito en su vida. Las columnas, necesitabas 3 personas para poder abrazar las columnas del templo de Jerusalén. Algo impresionante. En el año 70, los romanos van a entrar en el templo de Jerusalén a bases de rumores de que el pueblo de Israel está planeando una revuelta en contra de los romanos. Había algo de verdad, pero no es la revuelta lo que va a hacer que los romanos hagan esto. Nosotros decimos que el segundo templo fue destruido por el odio gratuito que había entre los judíos en aquella época. Y cuando los romanos entran en el templo de Jerusalén, toman todas sus riquezas y se las roban, o se las llevan, porque están conquistando, y cuando uno conquista hace ese tipo de cosas. Una de las imágenes más famosas que tenemos son a los soldados romanos cargando la menorá, y es una imagen que está puesta dentro del Arco del Triunfo en Tito, el día que viajemos a Roma nuevamente, cuando se acabe la pandemia, y pasemos debajo del Arco de Tito, vamos a ver la imagen de los soldados romanos cargando sobre sus hombros la menorá. La menorá, que es uno de los utensilios, o el utensilio más importante que había dentro del templo de Jerusalén. La destrucción va a ser algo que va a destruir al pueblo de Israel físicamente y lo va a destruir también emocionalmente. Y entonces, a partir de ese momento, lloramos todos los años, una vez al año en una fecha. Y lo hacemos no solamente por el primero, sino también por el segundo. Los 2 templos, el que fue en el año menos 586 y el del año 70, fueron destruidos la misma fecha, el día 9 del mes hebreo de Av, el anteúltimo mes del calendario hebreo. Y los judíos lloramos hasta el día de hoy. Una vez al año tenemos un día de duelo, que es aquel que lloramos por la destrucción del templo. Si me permites, recuerdo la historia de Napoleón Bonaparte entrando en una sinagoga en la ciudad de París y diciendo, ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué lloran? Y los judíos le contestan, por aquel templo de Jerusalén que se destruyó. Los mira Napoleón y les dice, pero el templo se destruyó hace más de 2000 años, ¿por qué están llorando? Y entonces los judíos le contestan, es como si fuera hoy. Y Napoleón dice, un pueblo que es capaz de recordar su pasado como si fuera el día de hoy, es el pueblo
que nunca va a dejar de existir y nunca su luz se extinguirá. Y esa es la historia del pueblo judío que viene a través del Templo de Jerusalén, el lugar en donde se encuentra y se encontraba la presencia divina. Había milagros diariamente en este Templo de Jerusalén y nosotros solo podemos recordarlos, esperando que algún día llegue el momento en que podamos volver y verlo nuevamente. Guido, es justamente eso lo que te quería preguntar. Hoy es sumamente difícil reconstruir el tercer templo de los judíos. ¿Por qué esto es tan complicado? Tenemos entendido que hoy están mezquitas importantes ahí. Platícame un poco cuándo fueron construidas y qué es lo que sucede de ese lado de la historia. El Kotel es una pared que alberga del otro lado del lugar donde rezamos los judíos, lo que se llama el Monte Moriah. El Monte Moriah históricamente es el lugar más importante para el pueblo judío. Allí estuvieron los dos templos, el primero y el segundo. Allí fue el sacrificio de Isaac, que casi fue el sacrificio de Isaac, pero no fue. Ahí fue donde Jacobo se quedó dormido cuando escapaba. Es la piedra donde Jacobo se duerme y cuando se despierta dice, esta es la casa de Dios, este es el lugar de la casa de Dios. Y la piedra se llama piedra fundamental. Es una piedra que está en el centro de la cúpula dorada. La cúpula dorada se llama Domo de la Roca, no es una mezquita. Y en esta piedra es donde se cree, según el judaísmo, que es donde se creó el mundo. A partir de esta piedra, de donde se creó el mundo. Es el lugar más importante para el pueblo judío. Y hoy en día está en manos musulmanas, es decir, se encuentran las construcciones musulmanas de alrededor del año 690, que son el Domo de la Roca y la Mezquita de El-Aqsa. ¿Qué es el Domo de la Roca? El Domo de la Roca es un monumento que construyeron los musulmanes para recordar un evento que le pasa a Mahoma. El evento es que Mahoma va a subir y elevarse desde esa roca a recibir en el Islam la obligación de rezar 5 veces al día. Mahoma llega a la roca, según cuenta el sura del vuelo nocturno, va a viajar en su caballo alado o en su bestia alada desde Medina hasta el lugar de El-Aqsa y va a ponerse encima de la piedra y se va a elevar. La piedra va a elevarse con él y entonces Mahoma le va a pegar una patada a la piedra y la piedra va a bajar y va a quedar la huella marcada. Los musulmanes vienen a tocar esa huella. ¿Se puede visitar esta zona? La respuesta es claro que sí, dentro de los horarios que son permitidos, las visitas para el turismo. Se puede ir, se puede visitar, no se puede entrar ni en la mezquita ni en el Domo de la Roca, solamente por fuera. Está completamente prohibido entrar a menos que seas musulmán. Y los horarios de visita y todo siempre tiene que ver cuando uno no va con ningún tipo de símbolo judío o cristiano. Este lugar es un lugar que tiene historia para los judíos, como vemos, para los musulmanes, como vemos, y obviamente hay varias historias cristianas que tienen que ver con el Templo de Jerusalén, que también visitaba Jesús, también tiene que ver con el cristianismo. Por lo tanto, como digo yo, donde hubo fuego, cenizas quedan. Su lugar es importante para un pueblo, lo será también para los otros. Así es, Guido. Y volviendo al tema del Muro de los Lamentos, platícame un poco de estas paredes internas que se han descubierto más en años recientes. ¿A qué época pertenecen y sobre todo qué es lo que nos cuentan esos muros más profundos? Tenemos la posibilidad de conocer el muro, lo que se llama el Kotel en su totalidad, alrededor de 400 metros de longitud. Partes están expuestas en el Kotel, en el Muro de los Lamentos, y partes están debajo de la tierra. Para poder visitar esto debemos visitarlos debajo de la tierra. Nos vamos a sumergir en un mundo subterráneo que nos va a contar un poco la historia de lo que era y lo que es Jerusalén en la época romana y en la época del rey Herodes. Tenemos más de 12 metros de excavaciones. En algún momento nos encontramos con la roca madre de la misma montaña. Podemos llegar a estar enfrente del lugar en donde se encuentra la roca de la que llamamos nosotros la roca fundamental, el lugar más cercano al Santo Santuario, porque sobre esa roca fundamental es donde se encontraban en el primero y en el segundo templo de Jerusalén lo que se llama el Santo Santorum, el Kodesh HaKodashim, que era el lugar donde entraba el sumo sacerdote en el día más santo del judaísmo, que es Yom Kippur, el día del perdón,
la persona más santa, el lugar más santo, en el día más santo. Tiempo, espacio y ser humano combinados en un momento. Y cuando entramos en los túneles, que se llaman los túneles del Kotel o los túneles de Western World Tunnels, podemos llegar al lugar más cercano, lo que puede estar un judío sin tener que entrar en el monte del templo en los horarios de visitas de turismo, para poder rezar en el lugar más cercano al lugar donde se encuentra la Shejinah, la presencia divina. ¿Qué más vamos a encontrar? Encontramos ahí salones de la época herodiana, columnas, wow, no te puedo decir la cantidad de arqueología, y obviamente el piso de las calles originales de hace 2000 años. Tú caminas por una baldosa que tiene 2000 años y es original. Es algo sumamente emocionante. Y cuando vas un poquito más adelante, de repente llegas a un túnel de la época jasmonea. Los jasmoneos vivieron y construyeron Jerusalén en el año menos 163, menos 167 aproximadamente. Es decir, ya te fuiste 2000 años, te fuiste a 2100, 2150 años, y hay un canal de agua que muestra cómo el agua llegaba hasta el templo, porque dado que en el templo se hacían, entre otras cosas, muchos sacrificios, eran muchas necesidades de agua para poder limpiar después, entre otras cosas, y también un tema de purezas e impurezas. Para poder purificarse hay que purificarse con el agua. Y todo eso lo encontramos debajo de la tierra, en lo que se llaman los túneles del Kotel. Se puede hacer paseos virtuales. Hoy en día hay paseos virtuales que podemos hacer debajo de tierra, con cámaras GoPro y todo el sistema. Se puede hacer estos paseos virtuales que son súper interesantes. Ah, una cosa más, se me olvidaba, perdón Nadia. Se encuentra una de las piedras más grandes que hasta el día de hoy los investigadores dicen, ¿cómo movieron esa piedra? Es una piedra que tiene más de 12 metros de largo. La profundidad, 4 o 5 metros, calculan alrededor de 600 toneladas una piedra. ¡Wow! ¿Cómo la movieron? Por eso decimos que en la construcción del Templo de Jerusalén seguro hubo una mano divina metida. Guido, qué maravilla. No solamente la historia, sino que todos estos elementos hayan llegado hasta la actualidad y podamos verlos y visitarlos. Quisiera preguntarte de esta tradición que existe de dejar papelitos con deseos escritos, y entonces la gente va al Muro de los Lamentos y introduce dentro de las piedras estos pequeños papelitos. ¿De dónde surge esta tradición? ¿Se sabe? ¿Tiene alguna base religiosa? La tradición de los papelitos es algo muy bonito. Cuando uno dice que uno, como decía antes, va a encontrarse con Dios, uno quiere dejarle su mensaje. Es una tradición que existe ya hace muchísimos años. En el siglo XIII, las mujeres judías fueron las primeras en venir a rezar en el Kotel, y los hombres después llegaron. Las que venían de verdad eran las mujeres. Pero bueno, hoy en día el Kotel está dividido en dos. Tiene una zona de hombres y una zona de mujeres. Dado que la gente viene a rezar, y los que tienen obligación de rezar 3 veces al día en el judaísmo son los hombres, las mujeres están exentas de esta obligación, entonces hay mucho más espacio para los hombres que para las mujeres, pero en realidad las mujeres son las que empezaron estas tradiciones de rezar y de los papelitos. Y la tradición es que uno puede venir y poner entre las paredes del Kotel sus deseos, sus agradecimientos, y puede, en un momento de paz y de tranquilidad, conectarse directamente con Dios. Cuando yo viajo y traigo a la gente hasta este magnífico y tan sensible lugar, siempre llevo conmigo en mi mochila papel y pluma, y le reparto a todos este papel y pluma para que puedan cada uno tener su momento de expresión personal, el momento de expresión individual, y les doy tiempo para que escriban, y vamos hasta el Muro de los Lamentos, hasta el Kotel, y cada uno tiene que esforzarse un minuto para meter el papel. Y no solamente lo que uno escribe, sino el momento de poner el papel. Es un momento de conexión, es un momento súper increíble. Me acuerdo que en uno de los edificios más cercanos al Kotel hay un cuarto especial para escribir papeles. Algunos de los grupos logramos también entrar ahí,
pero ese cuarto también fue usado, por ejemplo, por Madonna o por la gente famosa que llegó a Israel para poder escribir en un momento de inspiración lo que uno tiene para decirle a Dios. Muchas veces uno se encuentra en situaciones de que no sabes qué decirle a Dios. Pensá un minuto. Agradecer, siempre digo que lo primero agradecer y entonces poner lo que quieras. Es una tradición que lleva muchísimos años. Todas las noches, lamentablemente, tienen que limpiar de papeles. Los papeles no son tirados a la basura y tampoco nadie los lee. Yo tenía un amigo que le gustaba ir al cótel y abrir papeles. Le dije, ¿qué haces? Es como abrir correspondencia privada, está prohibido completamente. Y me dijo, sí, tenés razón, y dejó de hacerlo. Todas las noches sacan los papeles, los entierran, entre otros lugares, en el Monte de los Olivos, el cementerio, uno de los cementerios más cercanos que se encuentran, y los llevan ahí y los entierran porque tienen la palabra de Dios, querido Dios, Dios querido, etcétera, etcétera. Y como el nombre de Dios no se puede tirar a la basura, y lo que hay ahí son expresiones particulares, entonces los entierran y así hay lugar para que el próximo día puedan venir las personas y poner. Yo creo que me gustaría hacer una pequeña invitación, si me permites, Nadia. Sí, adelante, Guido. Invito a la gente, aquí abajo en algún lugar va a estar mi Instagram. Los invito a que me escriban a través de mensajes privados. Yo voy a imprimir los mensajes que ustedes me manden, y también a través de Enlace Judío vamos a abrir un lugar donde puedan escribir sus mensajes. Nos vamos a imprimir y vamos a avisarles cuándo haremos un en vivo para poder llevar sus mensajes a que estén en este lugar. Querido Dios, que se acabe la pandemia. Querido Dios, agradecerte por haber pasado bien la pandemia. Querido Dios, agradecerte por haberme estado enfermo y haber salido bien. Todas las opciones. Hasta los niños pueden escribir el juguete que quieren que les compren o simplemente desear buenas cosas para todos. Yo creo que la experiencia de poder llevar el mensaje directo de lo que nuestros corazones sienten hacia directamente lo más grande que hay, que es la presencia divina. Guido, es maravilloso lo que estás haciendo, muy valiente de tu parte. Nos van a llegar muchísimos mensajes, pero me comprometo junto contigo a imprimir, no importa la cantidad, de estos mensajes para que tú personalmente los lleves al Muro de los Lamentos, y vamos a hacer un video en vivo, ¿te parece bien? Para que todos podamos ver cómo llevas nuestros mensajes. Perdona, no te dejé terminar de hablar. Estoy tan emocionado que no te dejé hablar. A mí me fascinaría, me encantaría poder hacerlo, y si es necesario hacerlo más de una vez, ya veremos, pero vamos a hacerlo en vivo. Ahora que se terminó la pandemia aquí en Israel, se terminó el encierro, ahora podemos salir a la calle y podemos ir a visitar el cótel otra vez, vamos a poder hacerlo. Claro que sí. Me parece muy buena idea, Guido, muy bondadosa y generosa de tu parte. Te quiero agradecer el que nos hayas llevado de viaje hoy al Muro de los Lamentos. Esperemos estar pronto por allá visitándolo personalmente. Y muchísimas gracias porque con tu forma de relatar logras realmente transportarnos a este hermoso lugar. Te agradezco mucho. Gracias a ti, lo siento aquí conmigo, a todos ustedes. Detrás mío pueden ver las murallas de Jerusalén, la entrada de la puerta de Jaffa, de Yafo de Jerusalén, y obviamente, como dije la vez pasada, aquí estoy esperándolos para que podamos juntos recorrer este magnífico y significativo lugar. Gracias, Guido. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Nadia.